Listo, vamos a continuar con el ejemplo que estábamos haciendo el día de ayer, con el ejercicio, ¿no? Justamente estábamos relacionando lo que es los reportes que me emite un sistema contable de una persona obligada a llevar contabilidad, eh, y estábamos haciendo un pequeño resumen, ¿no? Un borrador antes de pasar al formulario 104, el formulario del IVA, ¿no? Así que vamos a continuar con ese ejemplo en donde ya hemos tenido casi toda la información. Solamente lo que verifico aquí es que nos faltaban las retenciones efectuadas. Déjenme, les comparto la clase. Ahí está, me confirman si están visualizando para poder continuar. Miren, ya hemos tenido aquí la sección de retenciones recibidas, es decir, el crédito tributario que yo tengo, pero por concepto de retenciones, ¿no? Esto sí puedo hacer uso en su totalidad, porque son retenciones, es decir, que yo ya pagué, prácticamente así, llamémoslo, que yo ya pagué al momento de que la persona que me hizo la retención me retuvo esos rubros que se consideraba un 30% del IVA, ¿no? 182,58 es un crédito tributario que yo tengo y puedo utilizarlo en esta declaración. Asimismo, como yo formo parte o soy calificado como agente de retención, yo también tengo que pagar rubros entonces, ¿no? Como yo le retengo a mis proveedores, ese valor, esos rubros que yo retengo, debo devolverle al Estado. Por lo tanto, eso también nosotros debemos informar en el formulario del IVA, ¿no? Cuando estemos declarando. Miren por acá. Así que, bueno, estos valores los vamos a poner así nomás. Retenciones, 30%. Pongamos por aquí que ha sido unos $250. Y en retenciones del 70%, que vienen a ser prácticamente retenciones que se ha hecho a servicios, que es del 70%, pongamos $100, ¿ya? Y con eso nosotros ya tendríamos la información, ¿no? Justamente información que yo traje desde los reportes que me emite un sistema contable. Y además, yo debo verificar o debo corroborar esa información que va a ser la misma en el balance de comprobación. Puedo corroborar la información que vea los reportes, pero con cortes al mes de que yo estoy sacando los mismos, ¿sí? Es decir, que si yo de mayo saqué 250, si yo saco un balance de comprobación con corte solamente mayo, me va a dar los mismos $250, porque es la misma información que estamos manejando. Solamente que yo con los reportes me guío un poco mejor y luego corroboro la información con lo que me establece el balance de comprobación, ¿sí? O a su vez, el mayor contable. Si yo vengo acá en retenciones, 30% por pagar, yo me voy a verificar el mayor contable. De igual manera puedo ponerlo yo con cortes, es decir, solamente quiero verificar los movimientos que ha existido en el mes de mayo y el rubro que voy a obtener es $250, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros todos los datos, miren, tenemos todos los datos para poder hacer una declaración del IVA, ¿sí? Tal vez hasta ahí tienen alguna pregunta o si no, para ya hacer el mapeo aquí en el formulario en línea. Listo, vamos por acá. Miren, tenemos entonces aquí, vamos a borrar esta información que pusimos del ejemplo anterior. Vamos. Listo. Ahí sí. Muy bien, vamos entonces. Vamos a hacer. En la primera sección del formulario, miren, así mismo es del formulario en línea, ¿no? Solamente yo he sacado este formulario aquí en Excel para que trabajemos como un pequeño mapeo, ¿sí? Un pequeño borrador antes de pasar ya al formulario original. Vamos entonces, miren.
El formulario, como les dije, se divide en varias secciones. La primera sección que nosotros debemos verificar es esta, la de la sección de las ventas, donde vamos nosotros a conocer o a verificar en qué casillero nosotros debemos colocar, ¿sí? La información. Es decir, que este señor, esta persona natural, obligada a llevar contabilidad, ha tenido ventas, me dice, unas ventas brutas de 56,116,68. Estas ventas brutas, ¿en qué casillero podríamos ponerla? A ver, quiero que ustedes participen y me digan, que lean estos conceptos que está aquí y me digan, ya hicimos nosotros esto. ¿En qué casillero pueden indicarlo? A ver. 401. 401, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí me dice ventas locales, y sí, son ventas locales que estoy realizando, que excluye los activos fijos. Claro, excluye activos fijos porque yo estoy vendiendo exclusivamente lo que es mercadería, ¿verdad? Lo que es del giro de mi negocio, la mercadería. Y que están grabadas con una tarifa diferente a cero. Claro, con tarifa 12. Entonces voy a colocar yo aquí en el casillero 401 lo que me establece, ¿no? ¿Cuánto? Los 56,116, miren, y colocamos aquí. Tenemos el primer rubro, el valor bruto de esas ventas, pero también acá me dice, el formulario me dice, trabajemos mejor con valores netos, pero es necesario que yo también conozca los valores brutos. Por lo tanto, ¿qué me dice? ¿Cómo nosotros determinamos el valor bruto? Fácil, aquí justamente el formulario ya me pone la pequeña fórmula. Me dice, para determinar un valor neto, tú lo que debes hacer es el valor bruto que tienes menos las notas de crédito que tú emitiste. ¿Cuánto es las notas de crédito que emití? Me dice 1,427. Es decir, que las ventas brutas menos notas de crédito, ¿cuánto me da como valor neto en ventas? Me da este rubro que podemos verificar aquí. Miren, los 54,689,68, generándome un IVA de 6,562,76. ¿Sí? Lo mismo que nosotros tenemos aquí, miren. 6,562,76. ¿Sí? Y hemos registrado, miren, hemos registrado ya toda la información que yo tengo, porque yo solamente he vendido mis productos, mi mercadería, con tarifa 12%. ¿Sí? Y he colocado la información, súper sencillo, miren, el casillero 401, 411 y 421, que es el formulario en línea, automáticamente ya me determina que vendría a ser el IVA, el impuesto generado, que es de 6,562,76. Hasta ahí, Una súper consulta. sencillo. A ver, dígame. Esta declaración es para las personas que son obligadas a llevar contabilidad. Estamos haciendo el ejemplo de una persona obligada a llevar contabilidad, pero para las no obligadas aplica lo mismo. Solamente lo que cambia es la obtención de la información. De una parte, para las obligadas a llevar contabilidad, me voy a basar pues en los reportes o en la información que yo tenga del proceso contable que manejo. Como les digo, puedo sacar de reportes o del balance de comprobación. Y para personas no obligadas a llevar contabilidad, ¿de dónde saco la información? Como deber, perdón, como un deber formal de los contribuyentes. Por ahí nos decía que nosotros debemos llevar un registro de los ingresos y egresos, de lo que se relaciona con nuestro negocio. Y de ahí nosotros podemos sacar la información en cambio para declarar. Vamos a utilizar los mismos casilleros, solamente lo que nosotros debemos aplicar, como les digo, es la obtención de la información y sobre todo conocer la normativa para colocar aquí en estos casilleros que vemos la información correspondiente para declarar, ¿no?, lo necesario o lo que sería justo y no pagar en exceso, ¿sí? O realizar un pago en exceso de impuestos por desconocimiento de la normativa, ¿sí? Pero aplica lo mismo, aplicamos los mismos casilleros, lo único que debemos hacer es obtener la información, ¿sí? Como vemos acá, un resumen o a su vez directamente de los reportes que me emiten. Pero de ahí se maneja lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, gracias. Muy bien, miren. Entonces ya, esta persona ha tenido solamente ventas tarifa 2, es decir, que la sección de ventas ya la hemos completado y se ha generado un impuesto de 6,562,76.
Y como yo les había indicado, nosotros no vamos a pagar todo el IVA que cobramos a nuestros clientes, ¿verdad? Porque nosotros asimismo, como generamos una venta, para generar esa venta nosotros también tuvimos que hacer unas adquisiciones, es decir, de mercadería. Y esa mercadería, en cambio, yo le pagué ese IVA a otra persona. Por eso es que el IVA es un impuesto indirecto, porque yo no pago directamente lo que se genere, sino que es una cadenita el IVA. Por eso es un impuesto indirecto, como les digo, ¿no? A diferencia del impuesto a la renta, que eso sí es un impuesto directo, porque me va a causar un impuesto de acuerdo a los ingresos que yo haya generado, a la renta que yo haya generado, ¿sí? Entonces, miren, yo no voy a pagar los 6.562. Como les digo, yo también pagué a mis proveedores un IVA. Por lo tanto, ese IVA pagado, yo también debo hacer uso, ¿verdad? Y como en el artículo 66 que nos decía, que nosotros tenemos por las adquisiciones un derecho a crédito tributario. Teníamos 3 escenarios. Este es el primer escenario. Y sí, efectivamente, tengo derecho a crédito tributario. Al momento de que yo vendo tarifa 12% únicamente, ¿qué nos decía la normativa? Que cuando tú vendes exclusivamente tarifa 12%, tienes derecho a la totalidad del crédito tributario por concepto de adquisiciones. Es decir, que del IVA que yo pagué, del IVA en compras que se generó, yo voy a poder hacer uso de un 100% y puedo disminuir con ese IVA el IVA ventas que se está generando, el impuesto generado que me da aquí de los 6.562. Entonces, como ya tenemos esta información de la sección de ventas, vamos ahora sí a la sección de compras. Miren, ahora sí, vamos a la sección de compras y vamos a verificar qué hemos obtenido del reporte, de los reportes, ¿no? Y me dice que hemos tenido adquisiciones con tarifa 12% en compras brutas de 41.828,60. ¿En qué casillero del formulario yo coloco esta información? A ver, quiero que ustedes me indiquen. Muy buenos, atrasada. No le puse atención lo que nos hace la pregunta. Después vea la clase y ahí verifica de qué estamos hablando. Ahorita ya estamos en clase. Para las personas que están en clases desde el comienzo, por favor, ¿en qué casillero creen ustedes que ponemos esto? Las adquisiciones con tarifa 12%. A ver, ¿qué opinan ustedes? 506. En el 506, veamos qué nos dice el 506. El 506 nos dice importación de bienes, nos dice, pero las adquisiciones que nosotros hacemos aquí no son 507. importaciones. ¿Y qué nos dice en el 507 sería. 507? Adquisición y pagos. Incluye activos fijos grabados con tarifa 0%, nos dice, pero nosotros queremos registrar las adquisiciones que graban con tarifa 12%. Miren, ¿qué nos dice? Ayúdenme con la lectura. ¿Qué nos dice el casillero 500? A ver, ¿qué nos dice? Ayúdenme con la lectura. El casillero 500. Sí, el que estoy señalando. Adquisiciones y pagos excluye activos fijos grabados, tarifa diferente de 0, con derecho a crédito tributario. Muy Sería bien. el 500. Exacto, sería el 500. ¿Por qué? Porque son Sí. adquisiciones, ¿verdad?
Son adquisiciones que yo estoy haciendo locales, ¿verdad? Que excluye activos fijos porque no estoy comprando. Aquí yo no indico en ningún momento que estoy comprando un activo fijo, por ejemplo, maquinaria, muebles, vehículos, equipos de cómputo. No, no estoy indicando eso porque los activos fijos prácticamente es para el uso de la empresa. Yo solamente aquí estoy indicando que estoy comprando mercadería, por lo tanto son adquisiciones que no forman parte de mi activo fijo y que están grabados con una tarifa diferente de cero. Y la tarifa diferente de cero es tarifa 12%. Y como yo les había dicho, el primer escenario del crédito tributario, ¿qué nos decía? Que cuando nosotros vendemos con tarifa 12% exclusivamente, sí tenemos derecho a crédito tributario y en su totalidad. Por lo tanto, en el casillero 500 yo debo colocar la información. 41,828. Mire, coloco la información bruta. Ahora sí me dice que, claro, mis proveedores tal vez por devoluciones de mercadería o por descuentos que me han otorgado, me han emitido notas de crédito por un rubro, por un monto de 3,423,40, haciendo un valor neto de adquisiciones de 38,405,20. ¿Sí? Miren por acá. Y vamos, colocamos este valor, entonces, colocamos este valor por aquí. A ver. Colocamos este valor, miren. Y tenemos, ¿no? Automáticamente, igual en el formulario en línea, el único valor que me va a generar automáticamente es este, del impuesto generado. ¿Qué sería el IVA, no? Referente al valor neto. El IVA de aquí. Del valor neto, el 12% me da 4,608,62. Mire, lo mismo que nosotros hemos puesto aquí. 4,608,62. Y ahora vamos, miren, a registrar las adquisiciones, pero con tarifa 0%. Como aquí no hay IVA, ¿verdad? Nosotros debemos colocar la información ya de forma solamente para que el SRI tenga una base de datos, es más informativo, ¿verdad? Y entonces, miren, me dice que yo he adquirido con tarifa 0%, 53,37. ¿Y en dónde colocamos? Ahora sí vamos a revisar lo que nos decía segundo, en el casillero 507, que son adquisiciones o pagos realizados, que aquí sí puede incluir activos fijos, me dice. ¿Sí ven? ¿Por qué es tarifa 0%? Aquí sí nosotros podemos incluir ahí. Como no se genera un IVA, nosotros ponemos nomás la información ahí. ¿Qué nos dice? Y grabados con tarifa 0%. Entonces colocamos aquí los 53,37. Miren, no teníamos notas de crédito. No teníamos notas de crédito, por lo tanto colocamos el mismo valor, ¿sí? Porque, ¿qué nos dice? Valor bruto menos notas de crédito, esa es la fórmula para poner aquí el valor neto. Entonces, 53,37 más 0, ¿cuánto me da? Los mismos 53,37. Aquí estos casilleros me bloquea automáticamente el formulario. ¿Por qué? Porque como es tarifa 0%, no se va a generar nunca un rubro, ¿verdad? Por lo tanto, me bloquea. Y me dice que por las adquisiciones que yo he realizado, yo tengo como IVA en compras 4,608,62. Lo que yo puedo utilizar para mi declaración, ¿sí? Miren por acá. Como yo les dije, como vendo solamente tarifa 12, ahora sí yo puedo utilizar los 4,608,62. A diferencia que cuando yo vendo con tarifa 12 y 0. ¿Se acuerdan que ahí yo no utilizaba la totalidad del crédito tributario? Sino que yo utilizaba una fórmula para determinar cuál era el factor de proporción, es decir, cuál es el porcentaje que yo puedo utilizar del rubro de IVA en compras, ¿sí? Solamente en el segundo escenario se da eso, cuando yo vendo tarifa 12 y 0. Pero ahora, como yo vendo solamente tarifa 12, el crédito tributario aplicable será el 100%, ¿sí? Es decir, que aquí el formulario automáticamente me va a poner 1, que hace referencia al 100%. Y aquí el valor me pondrá el mismo que en IVA en compras, los 4,608. Y aquí el formulario, como ya nosotros tenemos la información percepción, es decir, la información de ventas y la información de compras,
el formulario automáticamente me va a determinar si va a ser un impuesto causado o si va a ser un crédito tributario. ¿Cuándo se da un impuesto causado? Cuando el IVA en ventas es mayor que el IVA en compras, ¿sí? ¿Y cuándo me va a generar un crédito tributario por adquisiciones? Me va a generar cuando el IVA en compras sea mayor que el IVA en ventas, es decir, lo contrario, ¿no? Pero en este ejemplo, el IVA en compras, miren, 6.562 es mayor que el IVA en compras. Por lo tanto, se está generando un impuesto. Se va a generar un impuesto. ¿De cuánto? De 1.954,14. ¿Sí? Ese es un impuesto causado, como les había dicho. Que todavía no voy a pagar eso, porque yo puedo todavía aumentar rubros por ajustes o puedo disminuir el rubro por créditos tributarios, por retenciones que yo tengo. Y sí, de las ventas que yo realicé, mis clientes que son calificados como agentes de retención, ellos sí me hicieron las retenciones, ¿no? Y esas retenciones yo puedo utilizar justamente para eso, para poder disminuir un valor de un impuesto causado que yo tenga en este periodo. Miren, ¿cuánto me dice por acá? Que en la sección de retenciones recibidas, yo puedo hacer uso de este crédito tributario por retenciones de 182,58. Mire, entonces, en el casillero 609, ahí exclusivamente yo voy a poner, ¿qué nos dice? Que del valor de aquí, del impuesto causado, vas a restar las retenciones en la fuente del IVA que le han sido efectuadas en este periodo. ¿Y cuánto ha sido? 182,58. Miren, 182,58. Y coloco ese valor. Y si no tengo más información, como vemos aquí, solamente yo lleno en este casillero, en el 609. No tengo nada más que hacer. Y el formulario automáticamente, miren, me genera ya. Ah, muy bien, ya hiciste uso del crédito tributario, entonces no vas a pagar el impuesto causado de 1914. Vas a restarte las retenciones que te han efectuado tus clientes y ahora sí determinamos cuál es el impuesto por pagar por percepción, que percepción ya sabemos que es el juego entre IVA, ventas y el IVA en compras. A eso llamamos un impuesto. Pues es que en el IVA nosotros podemos tener dos tipos de impuestos a pagar por concepto de IVA, el percepción y el retención. Ahorita solamente estamos viendo el impuesto a pagar por percepción, que es de 1.771,56. ¿Sí ven? Y ahora sí, vamos más acá abajito para poder nosotros informar también lo que hicimos, las retenciones a nuestros proveedores, porque yo soy agente de retención. Yo tengo que declarar también las retenciones que he efectuado. Y me dice que yo he realizado retenciones del 30% y que estas retenciones ascienden a $250. Miren, entonces vamos, buscamos retención del 30%, $250, ¿sí? Y por acá me dice retención del 70%, $100. Y busco, miren, retención del 70%, $100. Y ahora sí, de lo que yo actué como agente de retención, tengo rubros. Estos rubros son de Dice 300. una consulta. Dígame. Retención es lo que yo emito o utilizo para mis declaraciones, ¿verdad? No, no, no. A ver. Cuando yo Porque realizo hay, retenciones, mire, cuando yo realizo retenciones, es decir, yo voy a comprarle a un proveedor, ¿no es cierto? Yo voy a comprar. El que compra siempre hace la retención. Es decir, que si yo voy y realizo una compra a mi proveedor, yo le hago la retención. Es decir, que yo no le voy a pagar completo, tanto en rubros como impuesto a la ya renta o como en IVA. tengo uno de entrada y uno de salida. ¿Cuál le utilizo? O sea, que yo emito y la que recibo. Exacto, la que reciben es el saldo a favor que usted tiene, la que usted recibe, la que sus clientes, cuando usted vende, su cliente le hace la retención, ¿verdad? Esa Esa es la retención que que le tengo que hace su declarar. cliente, claro, la retención que le hace su cliente, digamos, unos $10 por esa venta. Esos $10 que él no le va a pagar, ¿verdad? Porque le retiene esos rubros. Digamos que esos $10
No es que usted pierde, eso es un saldo a favor que tiene. Eso usted puede utilizarlo en esta declaración como vimos aquí en el casillero 609 y a su vez, si le hacen también la retención del impuesto a la renta, esa retención también usted puede utilizarlo, pero en la declaración del impuesto a la renta, porque van a ser saldos a favor suyo. Usted no pierde sus valores, eso es un saldo a favor. Es decir, llamémoslo entre comillas, que usted está pagando por adelantado cuando le hacen las retenciones. Y como usted está pagando por adelantado, es un saldo que usted tiene a favor para utilizar en el momento adecuado. Y este es el momento adecuado, cuando se genera un impuesto causado y usted no quiere pagar en su totalidad, mejor hago uso del saldo que tengo y me disminuyo ese valor, ¿verdad? Y ahora ya no voy a pagar los 1,900, sino que serán los 1,700. Es decir, que cuando yo recibo una retención, este es un saldo a favor. Cuando me hacen una retención, es un saldo a favor que yo tengo. Pero cuando yo hago una retención, son rubros, en cambio, que yo no le pago en su totalidad a mi proveedor. Pero esos rubros yo debo devolverle al Estado, porque no me pertenecen a mí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Listo. A ver, vamos, continuemos. Y miren, yo informo también lo que yo actué como agente de retención, informo. Es decir, que yo he recaudado 350. Esos 350, yo ya pude, bueno, estos 350, como les dije, no me pertenece a mí, le devuelvo al Estado. Yo solamente le doy teniendo un ratito hasta el momento que realice la declaración. Y se va a generar un impuesto, ahora sí, por concepto de retenciones de $350. Por eso es que les digo, en este formulario se pueden generar dos tipos de impuestos por pagar en el IVA, por percepción o por retención. Pueden ser los dos, como puede ser solamente uno, ¿sí? Percepción puede ser, cuando yo no actúo como agente de retención, solamente voy a pagar el impuesto del IVA por percepción. O a su vez, cuando yo sea calificado como agente de retención, puedo tener un crédito tributario acá arriba, miren, aquí me puedo tener yo un crédito tributario por percepción, pero abajo puedo tener un impuesto por pagar retención. Eso es lo que nosotros debemos ir manejando con la información que tenemos, ¿sí? Y miren, ahora sí, como yo sí he generado en este caso los dos tipos de impuestos, llamémoslo así, de IVA, tanto percepción como retención, ahora sí, el formulario me va a sumar, miren, me va a sumar los dos impuestos, es decir, los 1,771,56 y los 350. Y lo que yo debo pagar es 2,121,56 por concepto de IVA, el impuesto que se ha generado. Trabajé con la información que me dio mi formulario, mis reportes, mis mayores, mis balances del proceso contable que yo manejo y he declarado, mire, se ha generado este impuesto por pagar. Y hemos ya realizado el formulario del IVA, que es muy sencillo este formulario. Miren, súper sencillo, como vimos aquí, lo hicimos ya en clases, y hemos declarado el IVA conforme a información que me ha dado mi sistema contable. ¿Sí? ¿Tenemos ahí alguna pregunta? Listo, si no tenemos ninguna pregunta, miren, ya hemos realizado la declaración del IVA. Ahora sí, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren, lo que hicimos acá, toda esta información nosotros deberíamos tenerlo, como les decía, en mayores, ¿no? En mayores, todo esto debería estar en mayores, y lo que ya declaramos debería cerrarse o aperturarse nuevas cuentas. Miren, vamos a poner esto aquí abajito. Aquí pongamos. Miren, porque yo debería tener un IVA ventas ¿de cuánto? Me dice un IVA ventas deberías tener de 6,000
562,76. Este rubro de aquí. Claro que no me va a venir un rubro aquí total de lo que yo he hecho de IVA ventas, sino que eso va a ser la sumatoria de toda la facturación que yo he tenido. Es decir, que si tuve 1000 ventas en ese mes de mayo, las 1000 ventas van a venir aquí, sino que la totalidad de esas 1000 ventas van a generar 6,562,76. Ahorita por clases nomás así, le estoy poniendo la totalidad. Pero en el mayor va a venir los rubros como les indico, ¿no? Detallado uno por uno de acuerdo a la facturación que se efectuó. Ahora sí, de igual manera, vamos a tener un mayor que se llame IVA compras, ¿no? Por las compras que yo he generado, que graban con tarifa 12%. ¿Y cuánto me dice? 4,608,62. Miren, eso son, perdón, este valor no, este valor va aquí en el debe. El IVA compra siempre va al debe y el IVA venta siempre va al haber. ¿Sí? Miren por acá entonces. Vamos entonces. ¿Qué más tenemos por acá abajo? Tenemos, miren, vamos a tener un mayor de lo que se vaya acumulando de las retenciones que me han efectuado mis clientes. Por lo tanto, aquí voy a tener retención 30%, crédito tributario. Podemos ponerle así o podemos guiarnos de acuerdo a la cuenta que nos sugiera nuestro plan de cuentas. O a su vez podemos modificar y adaptarle uno a la realidad de nuestra empresa. Las retenciones recibidas es un crédito tributario por concepto de retenciones, por lo tanto, es un saldo a favor, es algo que me pertenece y forma parte de mi activo, ¿sí? Y vamos por acá, también tenemos la sección de retenciones efectuadas. Por lo tanto, miren, vamos a tener, aquí vamos a ponerle una sola cuenta general para los dos porcentajes. Vamos a poner retenciones IVA por pagar. Y tenemos aquí retenciones por pagar, y al momento que se dice por pagar es una obligación que yo tengo, por lo tanto viene al haber, ¿sí? Forma parte de mi pasivo. 350. Miren, tenemos esta información ya y vamos a hacer lo que nos corresponde. Si nosotros hacemos una declaración de IVA en el formulario, también nosotros debemos hacer el correspondiente asiento contable, ¿sí? ¿Y cómo es este asiento contable? Quiero que ustedes me ayuden. A ver, ya tenemos la información aquí. Nosotros ya en la declaración ya liquidamos los IVAs, tanto IVA ventas, IVA compras, retenciones recibidas, retenciones por pagar. ¿Cómo hacemos eso entonces? A ver, ¿cómo hacemos ese asiento contable? Si nosotros ya tenemos la información, ya declaramos, pero esto no debe quedar solo en la declaración para pagar impuestos, sino que esto también nosotros debemos realizar el asiento contable en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema. ¿Cómo hacemos eso entonces? Debemos cerrar, lo que declaramos cerramos, porque no podemos ir acumulando IVA ventas mes a mes, cuando eso ya no nos pertenece, o estas retenciones de aquí que nosotros recibimos, ya la utilizamos, y si no cerramos, nos va a seguir reflejando esta información en nuestra contabilidad, pero eso ya no va a formar parte de nuestro activo, porque nosotros ya dimos uso al momento de que declaramos, ¿no? Por eso es necesario cerrar lo que nosotros ya utilizamos y aperturar lo que se está generando, ¿no? En el formulario. ¿Qué cerramos? Los IVAs, las retenciones, y ¿qué aperturamos? Por ahí podemos aperturar una cuentita de IVA por pagar, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces ese asiento contable? En detalle sería inventario de mercaderías. No, inventario no. No, Inventario no.
Inventario, o sea, el reconocimiento del Todos los inventario se mercaderes. hace cuando se hacen los asientos, cuando se genera la venta. Pero eso nosotros de los inventarios lo manejamos ya cuando declaramos impuesto a la renta. Ahorita estamos declarando solo IVA. Cuando hablamos de formulario del IVA, nos referimos a IVA ventas, IVA compras. Aquí no ingresa nada de inventarios. Es más, en ningún momento hemos topado los inventarios aquí, o la cuenta inventarios. Entonces sería IVA compra, IVA venta. IVA ventas e IVA compras. Las dos estamos IVA utilizando, las dos estamos declarando, ¿no es cierto? Por lo tanto, esas dos nosotros debemos liquidar de nuestra contabilidad. Así como nosotros liquidamos ya en la declaración, en el formulario, también debemos liquidar de nuestra contabilidad. Si el IVA ventas está en el haber, para yo poder cerrar esa cuentita, le debería pasar al debe, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo pongo aquí IVA ventas. ¿Cuánto? ¿Cuánto estoy liquidando? Los 6,562,76. Por lo tanto, en el asiento va a venir 6,562,76. Miren. Y con el IVA en compras generamos lo mismo. Miren, generamos lo mismo. IVA compras, me dice, el IVA en compras. Como está en el debe, mejor ahora pasemos al haber y con eso ya se cierra, porque nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Estamos utilizando ya estas cuentitas, estamos haciendo el juego, IVA ventas, IVA compras, estamos declarando y por lo tanto, eso como estamos ya estamos declarando, debemos cerrar. Y con este movimiento que hago yo aquí, se cierra, mire, ¿por qué? Porque el IVA en ventas en el debe, yo le pongo aquí 6,562,76 y tengo el mismo saldo tanto en el debe como en el haber, por lo tanto, el saldo que quedaría es nulo, porque queda en cero. Y en el IVA en compras, yo le he puesto en el haber los 4,608,62 y miren, se cierra, ¿no? Los mismos saldos, por lo tanto me da un saldo nulo, cero. Pero si yo veo acá, miren, si yo veo acá, no me cuadra el asiento. Y un asiento contable debería cuadrar, por algo se llama la partida doble. Por lo tanto, yo debería registrar los demás rubros que registré también en el formulario. ¿Y cuáles son? Miren por acá. Me dice que yo también he utilizado retenciones que yo he tenido de 182,58. El rubro que yo tengo aquí, miren. Si esto está en el debe, para poder cerrarlo, ¿a dónde le paso? Al haber, ¿no es cierto? Retenciones, 30%, crédito tributario. ¿Cuánto dice que he tenido? 182,58. Entonces, como aquí está en el haber, yo de una vez le pongo aquí en el mayor. Mire, 182,58. Tienen los mismos saldos, entonces es cero el resultado, ¿no? Por lo tanto, es un saldo nulo, de cero. Ya he registrado, ya he utilizado, miren, ya estoy liquidando lo que yo utilicé en la declaración. Pero aún así, miren, no me cuadra. No me cuadra, no se cumple la partida doble. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? A ver. Lo que nosotros aquí ya deberíamos registrar es esto. El IVA que se generó por pagar, por concepto de percepción. ¿Y cuánto es? 1,771,56. Mire. Como es un saldo por pagar, por lo tanto, esto ya se va a crear entonces. Se va a crear una nueva cuenta que yo no tengo aquí, impuesto por pagar. Por lo tanto, yo abro una nueva cuentita, pongámosle por acá, que va a ser IVA por pagar. Miren, ¿y cuánto me dice que ha sido? 1,771,56. 1,771,56 en el haber, ¿no es cierto? En el haber yo coloco eso. Por lo tanto, le pongo aquí también en el asiento. IVA por pagar. ¿Cuánto me dice? El mismo rubro que vemos acá. Y mire, a ver, déjeme ver. Aquí está fallando por 20 centavos. Déjeme ver cuál es el problema. 1,771,56. Ya. Aquí es 1,408,62 ha sido. Miren, no ha sido 82, ha sido con 62. ¿Ya? Y ahí está, cuadrado el asiento. ¿Sí ven?
Y el liquidado, miren, el liquidado mis valores, es decir que en el mes de mayo el IVA ventas queda en cero. Y para comenzar el mes de junio, ¿verdad? Terminamos mayo, liquidamos, queda en cero. Y en junio partimos de nuevo, desde cero. Yo me voy a basar en la facturación solamente ahora del mes de junio, ¿verdad? Y así se va a ir cerrando mes a mes el IVA ventas y el IVA compras, ¿sí? Mes a mes se va a ir cerrando estas cuentitas. Para dar inicio a un nuevo mes, yo debo liquidar y dejar en cero estos IVAs, ¿sí? Mire, como he dejado aquí, en mayo queda en cero. Para junio ya comenzamos, ¿verdad? Nuevamente, desde el inicio. Terminamos junio, para comenzar julio, de igual manera debe estar en cero. Todo eso liquidamos de acuerdo a la declaración que nosotros estemos efectuando. Y miren, nos va a quedar solamente el IVA por pagar, pero aún no hemos terminado. Vamos un poquito más adelante, miren. Hemos registrado aquí solamente el IVA percepción, miren. Y también tengo yo esto que es de aquí, miren, retenciones efectuadas, es decir, retenciones IVA por pagar. Yo debo pagar eso, miren. Por lo tanto, cuando yo ya vaya a pagar, miren, cuando yo ya vaya a pagar los 350 que yo efectivamente debo pagarle al SRI, voy a hacer un pequeño y voy a pagar los dos de una vez, miren, este con el otro, que serían los 2,121,56. Lo mismo que me está dando aquí. Yo ya voy a pagar eso. Voy a hacer que me debiten de mi cuenta bancaria automáticamente. ¿Cómo hacemos eso? Va a ingresar IVA por pagar. ¿Y qué sale? La forma de pago, es decir, bancos. ¿Cuánto? Los 2,121,56. Miren, ¿y cómo actúa esto? Que ahora en el IVA por pagar, a ver, esta cuentita debería ponerle de una vez IVA por pagar también. Los 350. Y aquí le paso solamente esto. Listo, ahí está. Esto ya queda eliminado. Y miren, IVA por pagar. Entonces, miren, IVA por pagar va al debe en cambio. Perdón. Un ratito, aquí se modificó. Aquí está, ya. Listo, miren, se modificó. Entonces, IVA por pagar va al debe, por lo tanto, yo podría ponerle aquí 2,121,56 y esto me suma 2,021,56. Como yo estoy pagándole ya al SRI, yo ya no voy a tener un IVA por pagar. Esto yo debería dejarlo en cero y efectivamente lo estoy dejando en cero. Miren, cero. Esto queda saldo nulo, IVA por pagar. Y en bancos vendría aquí, como yo voy a tener saldos, solamente les voy a poner lo que debería venir aquí en el haber, que va a disminuir mi saldo en bancos. ¿Sí? Miren, y así nos queda el asiento contable. Miren, solamente que este es este nomás. Listo. A ver, perdón, era al revés. Esto es esto. Ya, ahí está, cuadrado. Miren, hemos terminado y hemos registrado lo que nos corresponde por concepto de declaración del IVA. ¿Sí? Súper sencillo, hemos sacado la información de los reportes que emite mi sistema contable, he registrado en el formulario, he hecho la declaración y posteriormente he realizado el respectivo asiento contable para liquidar lo que yo declaré en el formulario. Y por lo tanto, la información en mis mayores, en mi balance de comprobación, en mi proceso contable, va a estar súper clara, súper transparente, íntegra la información, porque he registrado lo correspondiente. Lo que yo debía hacer es registrado. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o tenemos alguna pregunta? Hemos terminado con Inge, el una tema del IVA. pregunta. Diga. Cuando dice compra RISE, ¿qué 12% es o 0%? ¿Cuál? ¿Compra? ¿Cómo me indica? Compra RIS, esto. A eso se refiere. Sí, Inge. Aquí este formulario está desactualizado. RICE era antes lo que ahora es negocio popular, ¿no? Algo similar. Y los RICES emitían
nota de venta. John, Por lo tanto, en la nota de venta no se desglosa el IVA. Por eso es que nosotros aquí solamente nos entregan nota de venta y esto es informativo. Es decir, cuánto tú compraste con tarifa 0%, pero ese 0% de facturación, ¿no? De facturas que te han emitido. Pero tú también puedes tener notas de venta porque compraste a negocios populares actualmente. Por lo tanto, también deberías informarme eso. También nosotros deberíamos tener una clasificación de los documentos, de los comprobantes de venta, tanto facturas y notas de venta. Miren. Y aquí es la información donde nosotros vamos a colocar. Y como vemos aquí, el formulario me bloquea porque no se desglosa el IVA, no genera un IVA, ¿sí? Por lo tanto, me bloquea y esto nosotros pues, no podemos modificar esto. Está bloqueado esto en el formulario en línea, ¿sí? Tal vez otra pregunta, pues estamos claros. Esta información de igual manera ya le subo al aula virtual en la unidad número 3 les voy a poner, no, en la unidad número 2 les pongo estos ejercicios y lo que queda de tarea es esto, el caso práctico número 2, ¿sí? Que van a hacer lo mismo, van a hacer lo mismo que hicimos, van a hacer la información aquí, van a poner el formulario, van a llenar, van a crear uno de estos y luego van a hacer el asiento contable. Tal como hice yo aquí en clases, ustedes como trabajo queda el caso número 2, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por finalizada la clase. Listo, si no tenemos ninguna pregunta, nos vamos despidiendo, ¿no? Si no tenemos ninguna duda, yo ya les subo la clase, como les digo, les subo el archivo para que ustedes verifiquen y hagan el trabajo. ¿Listo? Me despido, ¿no? Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Magister. gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Cintia.